Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy emocionada. Estoy muy emocionada porque hoy vamos a ir al cine. Realmente hace mucho que no me está divirtiendo tanto ir al cine porque la gente es como muy gente en el cine y no hacen tan disfrutable la experiencia. Pero esta película la llevo queriendo ver desde que vi el póster, ni siquiera el teaser ni nada. Y yo sé que ahora va a ser como muy repetitivo porque ahora todo el mundo la está viendo y todo el mundo la quiere ver y todo el mundo es fanático. Vamos a ir a ver hoy Nosferatu. Y es que yo soy una chica sutil. Yo desde que salió el tráiler dije, uy, cuando salga hay que ir a verla. Y desde que salió el día 25, yo no sé qué día es hoy, creo que estamos a sábado, 28, 29, 30. Estamos a 28, pues desde que salió yo decía como, uy, ya salió. Y mandaba una publicación, uy, mira, ya está disponible en cines. Uy, toda la gente ha dicho que la ha ido a ver. Ha surtido efecto y hoy vamos a ir a ver la película. Estoy emocionada. Tengo que preparar mi bolso de 80 kilos y quitarle las cosas que no sean necesarias, porque a ver, cosas que suelo llevar en el bolso como un libro para leer, pues en el cine no lo voy a necesitar. Tengo que ver qué me he visto porque seguramente después vayamos a ir a salir un rato y bueno, pues tengo que ver que la chaqueta me tape del frío pero no me dé mucho calor porque en el cine va a hacer calor, no sé, un lío. Y eso, que estoy muy emocionada porque realmente los actores de la película geniales. Y el director tiene peliculones. La Bruja, El Faro. El Faro no lo he visto, pero quiero verlo. Vi solo La Bruja, pero ya me quedé como con las ganas. Además me llama mucho la atención que salga Lily Rose Depp en una película. No suelo verla habitualmente actuando. De hecho, la vi solo en la serie de The Weeknd y me gustó mucho cómo actuó y estoy como muy emocionada porque toda la gente dice que es una buena peli, buena trama, buen todo. Y es como que... porque la última vez que fui al cine no fue tan bueno. O sea, fuimos a ver Longlegs y realmente salí un poco asustada del cine. No por el miedo, evidentemente, sino porque todo el mundo decía que era buena y yo así como... Hemos visto la misma película, la fotografía es increíble, la escenografía, el maquillaje, la ropa, sí, todas esas cosas son buenas, de hecho el soundtrack es muy bueno, pero es que la peli tiene unos agujeros de guión muy grandes, tiene unas fallas. Nicolas Cage no da miedo, solo parece Marilyn Manson cuando estaba obeso. No sé, demasiados fallos y cosas que yo he dicho como, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, con esta tengo fe de que me voy a volver a ilusionar, así que vamos a ver. Hola, vamos a el cine a ver si hay entradas ahora. Bueno, o sea, quedan a la última hora, que es a las 22, pero es versión original con subtítulos y vamos a comprar las entradas por si acaso. O sea, no creo que se hayan acabado, pero igualmente no vaya a ser. Y si nos da tiempo vamos a aprovechar de comer algo rico, ¿verdad que sí? Nepe. Bombastic side eye. Nosferatu. Todos esos están ocupados. Va a haber muchísima gente. Compré mis entradas, cómprelas. Entradas conseguidas. Ahora vamos a ver si nos da tiempo a comer algo. Malo será, ¿no? Vamos a comer. Tengo hambre. Me comí unos Oreos antes de salir de casa, por si acaso. Ya estamos en el cine, ya hemos comido, pero igual unas palomas. Ahora hay que esperar a entrar. Espere, por favor. Bueno, qué vergüenza.
Acabamos de salir justo ahora del cine y la verdad es que un poco decepcionado con la película. Todo el mundo hablaba maravillas, pero a ver, no es una mala película. Tiene una muy buena dirección, los actores actúan muy bien, lo vimos en versión original, algo que ayudó mucho a que se sintiese mejor la película. El actor del conde Orlok ¿no? O sea, de Nosferatu, pues la voz era muy graciosa, estaba muy bien actuada, pero siento que le falta mucha alma a la película, es decir, se siente muy vacía, no conectas con ningún personaje, no te esperas lo que va a pasar ni para bien ni para mal, es como que simplemente vas dejando que siga pasando la película en todo momento. La peli está basada en una peli de cine mudo alemán de 1820-1830 y sí que se siente como una adaptación, pero no en algo moderno, o sea, se siente como una adaptación que la intentaron copiar, básicamente, porque es que falta mucho de esa cercanía, de esa humanidad en la trama, en todo, y siento que es lo que le faltó, porque es una buena peli, pero no siento que sea una peli magnífica. No la recomendarías porque hay mucha gente que ni la entendería, básicamente, y que no genera esa gana de decir, va, un peliculón. O sea, como que te quedas con un sabor amargo. La fotografía es muy bonita, de hecho parecen todos cuadros, o sea, si te paras en escenas que son de un plano general, todo parecen cuadros de la época y siento que todas esas cosas ayudan a que sea una muy buena peli, pero si te basas en la historia y en todo, siento como que falta un poco. De hecho, la película de Nosferatu es como una versión no autorizada de Drácula, ya lo habréis escuchado mil veces, pero cuando hicieron Nosferatu no le dieron los derechos, así que le cambiaron los nombres, la ubicación y todo. Y básicamente es una adaptación de Drácula y se siente. De hecho, hay una escena en la que la chica dice algo como de que estuviste con otras mujeres y en la versión de Drácula, en la novela y todo, sí que estuvo, pero en la película no sale, así que no tiene sentido ese diálogo dentro de la película y siento como que hay cositas que sí que te das cuenta como que falta algo. Disculpadme las posibles pintas que pueda tener a estas horas, pero ya son las 8 o 9 de la mañana y es que al acabar de ver la película salimos, tomamos algo y nos quedamos hasta amanecer, así que bueno, es lo que ocurrió. No sé si me voy a repetir porque siento que justo en el momento en el que os hablé un poco de la película, como que acabábamos de salir, no nos apetecía estar ahí sentados, estaba mucha gente alrededor. Habrá cosas que no he contado. Como buen trabajo de mi versión editora de un futuro próximo, para no repetirme, quitaré partes. Vamos con conclusiones oficiales de la película y es que realmente salí un poco decepcionada del cine. No es una mala película para nada, realmente es una película que yo le daría un 7, un 8. La fotografía es preciosa, tiene unos detalles, los colores están bien hechos, o sea, tiene ese tono descolorido pero que al mismo tiempo no es en blanco y negro. Todos los detalles que tienen son preciosos y tienen muchos detalles en las tomas. Hay tomas que son continuas, que son muy largas, que dices tú, como hayan tenido un fallo, un mínimo fallo, tienen que empezar la toma desde cero y eso es complicadísimo. Igual que la vestimenta preciosa. Todos los detalles están perfectamente hechos. No se ve como que estén disfrazados, que es lo que suele ocurrir en algunas películas de época. Igual que al verla en versión original ganó muchos puntos porque es precioso. El audio, la banda sonora, todo lo técnico es un 10. ¿A dónde vamos con el punto de fallos? Para mí, siento que le falta algo a la película. Le falta algo para que puedas conectar con los personajes. No he conectado con absolutamente ni un solo personaje. Siento que no te dejan un desarrollo del personaje para que tú te puedas sentir o identificado o que no quieras que le pase algo al personaje o que te dé pena. O sea, siento que eran todos muy planos, aunque tuviesen una muy buena actuación porque los actores estaban actuando muy bien en todo momento, pero siento que me faltó algo, o sea, me faltó un poco de humanidad en, no sé si en la trama, en el desarrollo, en cualquier cosa, no sé, sentí como que estaba vacío ese punto, o sea, se sentía como si realmente no fuese importante, algo que no era cercano. A ver, las películas ambientadas en esta época tienen ese toque que hablan como si fuesen medio en prosa, en no sé qué, cosas así que lo hacen un poco distante, pero al mismo tiempo también pueden hacerlo cercano con otros detalles, pero siento que en todo momento la película como que le falta algo que haga que sienta yo que diga tremenda película, que me quería transmitir, no sé qué me quería transmitir en ningún momento,
ni siquiera lo sentí inquietante, porque el toque del director Robert Eggers, terror, folclore, la bruja y así sí que tiene esas cosas incómodas, inquietantes, pero aquí me faltó, no sé por qué, o sea, siento que habían escenas, no quiero haceros spoilers, pero habían escenas que realmente podrían haberlo usado, pero no hay ese toque de verdad. No me aburrí en la película, pero sentí que faltaba más, falta algo para que se vea como... No sabría ni cómo explicarlo realmente. Es que siento como que estoy hablando y no estoy diciendo absolutamente nada. Igualmente que tampoco me gustó cómo adaptaron la apariencia física del conde. No os voy a hacer spoiler porque como el de Longlegs es un misterio durante una parte de la película y sabéis que hay recursos fotográficos para como mostrarte y no mostrarte al personaje para que luego la primera aparición sea como impactante. Siento que como en Longlegs no fue impactante, o sea, yo me cagué de risa cuando salió Longlegs. No, ya os he dicho que me recuerda a Marilyn Manson versión obeso, o sea, no. O a alguien que se ha hecho cirugías plásticas hace muchos años. Pero inquietante. Con el conde me pasó lo mismo. Siento que primero no fue impactante, o sea, la primera vez que aparece su cara al completo no te quedas tú como o no es una aparición como que debería ser llamativa, ya que han estado ocultando el rostro del personaje durante un rato, pues debería aparecer de una manera impactante. No lo es. Y la adaptación a mí no me convence. Es que no os quiero hacer spoiler, pero siento que hay dos tipos de adaptación de vampiro. El típico atractivo guaperas que no tiene ningún sentido ni lógica y el que ya da un poquito más de mal rollo chungo. Pues este no me pareció ninguno de los dos, o sea, simplemente siento que parece un monstruo, cosa que no tiene mucha lógica porque la otra apariencia de los vampiros es lucir como alguien que está muy enfermito o que está un muerto estilo zombie, y en este realmente parecía como un monstruo. No quiero dar detalles, pero no sé, me da pena deciros que me ha decepcionado, pero siento que también tenía como las expectativas muy altas. Primero, porque desde que salió el aviso de la película tenía ganas de verla. Director, actores, temática, me llamaba la atención. Y luego, cuando salió, todo el mundo estaba hablando de que Nosferatu. Y la gente ha creado un fandom exageradísimo que ahora su estilo de vida va a ser Nosferatu. Van a vivir y todo van a hacer referencias a Nosferatu. He escuchado Nosferatu, es que ya está, me sale por las orejas. Siento que puede haber sido ese cúmulo de cosas que haya dicho yo como, o sea, no es una película que den ganas de volver a verla. Hay películas que tú dices es que me lo quiero volver a ver y en versión original, pero en este es como que puede que me lo vuelva a ver otra vez, pero no sé. Sorprendentemente el cine estuvo súper callado, la sala estaba llena en versión original a las 10 de la noche, pero el cine estaba bastante callado, estaban como todos muy atentos, muy sorprendente. Eso sí, ya no me acordaba de los incómodos que son los asientos de cine. No sé si en el que fui yo o en cualquiera, pero a mí que me cuesta estar quieta en la misma postura 5 minutos me estaba dando un poco ansiedad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Del resto todo muy bien. Yo sé que estaréis diciendo, pero te tiene que parecer una porquería porque estás sacándole puros defectos. No, tiene cosas muy buenas, pero también hay que decir las cosas no tan buenas que tiene, ¿vale? Y eso, que realmente me ha gustado mucho ir a verla en el cine. Me ha gustado que el cine haya sido muy respetuoso, que todos se hayan portado muy bien y nadie haya hecho show. Y eso, gente, no sé qué más deciros. Siento que ha sido un poco caos el vídeo. Yo como que quería hacer un estilo vlog en el que hablase un poquito de la película, pero ha acabado un poco caótico. He ido al cine, comido, he salido de fiesta, son las 8 o 9 de la mañana, estoy hecha un culo. Y yo siento que este es en el momento en el que ya no sabes qué más decir, es en el momento adecuado para despedirse e irme a dormir. Sí, ahora mismo me voy a ir a dormir porque ya me toca, sí, estoy desvariando. Así que, chao, muchas gracias por verme y disculpadme por hacer un caos siempre todos los vlogs. Lo siento.